Buenas noches, les habla el profesor Carlos García en representación del grupo número 3 sobre una actividad de investigación que estamos realizando para la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. La actividad de investigación consiste en entrevistar al profesor Carlos Mantilla, quien nos va a dar un breve perfil de cómo obtuvo sus conocimientos de física, en qué universidad se graduó y todo eso. Y después que el profesor nos dé un breve perfil, vamos a comenzar con una pequeña ronda de preguntas. Adelante, profesor. Bueno, primero buenas noches. Agradezco esta oportunidad de que me entrevisten referente a mi profesión, a mi carrera docente. En mi caso, soy el profesor Carlos Mantilla. Soy docente del área de física, graduado en el Pedagógico de Caracas en el año 2011. Tengo una experiencia laboral de al menos 16 años, donde principalmente me he desempeñado como docente de física en el complejo educativo Luis Antonio Beigó, ubicado en Santa Teresa del Tuy. En estos 16 años también he impartido clases en el sector universitario y en instituciones de índole privado, así como también clases particulares del área, aparte de física, también de matemáticas. Agradezco nuevamente la oportunidad y espero que mis respuestas sean concretas y de mucho aporte a su formación académica y a su formación en la carrera de docente. Ok, comenzamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta, profesor, ¿qué hace usted para ganarse la confianza de sus alumnos y que entre ellos se lleven bien o sean resilientes? Bueno, para ganarme la confianza de un grupo nuevo o de un grupo de estudiantes que tal vez nunca le he dado clase, lo primero es presentarme, dejarles las normas claras dentro del salón, de cómo nos manejamos dentro del salón de clase, cómo es la convivencia dentro del salón de clase. Porque en muchas ocasiones, en mi caso, que trabajo o suelo trabajar con muchos estudiantes que están en el rango de edad entre los 13 y los 17 años, a veces ellos no están acostumbrados o no están familiarizados con que hayan normas o que las normas estén claras, sino que esperan o están a la expectativa de que siempre va a haber un rango de ventaja o de que siempre va a haber una permisividad que no está o no se ubica en todas las personas. Yo como docente siempre trato de fijar unos límites muy claros y en muy pocas ocasiones se exceden esos límites. Eso para algunos estudiantes es un choque, pero en muchos casos, gracias a Dios, siempre se presta para que los chicos entiendan que dentro de mi hora de clase o en mi salón de clase, las normas quedan claras. Cuando por algún inconveniente o alguna situación se extralimitan o se sale todo de lo común, digámoslo así, se tiene que acostumbrar a llevar un acta escrita de qué fue la situación que pasó. Ejemplo, si hay un día que hay una novedad, como docente responsable dentro del salón, se tiene que dejar por escrito, quedar por escrito, cuál fue la situación que pasó. Por más mínima que sea, como docente y ustedes también a futuro tienen que acostumbrarse a llevar un registro de cualquier acción o actividad fuera de lo común, ya bien sea con estudiante, entre estudiantes, siempre dejarlo por escrito y que ellos sepan, que los estudiantes estén claros que nosotros como docentes estamos llevando un registro de cualquier eventualidad dentro del salón de clase. Ok, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza y qué estrategia utiliza para mantener a sus estudiantes motivados en el aula? Ok, ya me estoy tomando apunte. Fíjense, en cuanto al estilo, no considero que no tengo un estilo único. Trato dependiendo de lo que uno observa en la clase, ¿no? Repito, suelo dar clases a estudiantes en los 13 y los 17 años y a veces recordamos que ellos tienen a veces estados de ánimo que no son, digamos, los más acordes al día. Puede ser que un día lleguen con buenos ánimos y otro día no tienen tan buen ánimo, están un poco decaídos.
Entonces uno ahí como docente tiene que saber leer ese lenguaje corporal en los estudiantes al momento que estamos abordándolo desde el primer minuto de clase. Yo antes de iniciar la clase espero y tanteo a través de preguntas referentes a la clase anterior, a la clase o a la tarea que se asignó a la clase anterior, y dependiendo de su respuesta fijamos un límite, ¿no? Como lo decía anteriormente. Suelo, en mi estilo, utilizar mucho la pizarra en cuanto a la materia de física o de matemática. Me apoyo y utilizo mucho la pizarra para dar clases. Entonces tengo que estar muy pendiente de si los estudiantes están tomando o no apuntes de la pizarra. ¿Por qué? Porque si tenemos estudiantes que no saben tomar apuntes, hay que tratar de enseñarlos, ¿no? Enseñarlos cómo se toman apuntes de la pizarra, qué es lo que tienen que copiar, qué es lo que no tienen que copiar. Yo trato de ser muy ordenado en la pizarra y trato de que los chicos en su cuaderno también traten de ser muy ordenados. ¿Solo uso la pizarra? No. En cuanto a las estrategias que suelo utilizar, también en la materia de física abordo mucho la parte teórica. Me gusta que los chicos indaguen sobre qué son los conceptos de física que estamos tratando, cuál es la reseña histórica de esos conceptos, dónde surgen esos conceptos, en qué época de la historia de la humanidad surgieron conceptos como la palabra fuerza, la palabra átomo, la palabra electricidad. El entender desde el inicio de dónde surgen esas palabras ayuda a los estudiantes a comprender luego la parte práctica. Por eso es que mi estrategia de enseñanza suelo usar muchos conversatorios, suelo utilizar mucho entrevistas a través o en base a la tarea asignada. Les pido a ellos que hagan investigaciones previas. Les sugiero siempre que traten de buscar o de investigar a través también de las redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok, que también hay buen material o contenido, hay buen contenido educativo, y eso se comenta o se relaciona para dar inicio a una clase y luego abordar la rigurosidad de la materia de física, que ya serían los problemas o los ejercicios o parte experimental. Ok, y algo relacionado a esa pregunta, ¿cómo explora y activa los conocimientos previos? Ya. ¿Cómo explora y activa los conocimientos previos? Cuando queremos indagar cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, respetando la pregunta, tenemos que basarnos en un diagnóstico. Ese diagnóstico puede tener varias fases o varias etapas. No necesariamente tiene que hacer a través de una sola estrategia única y correcta. Ahí sabemos, o luego ustedes se van a ir formando y van a ir entendiendo que las estrategias son muy diversas. ¿Qué es lo más importante? Que dentro del diagnóstico que hagamos tengamos claro qué es lo que estamos buscando. En mi caso, en la materia de física, yo trato de reflejar si los estudiantes están preparados en las operaciones básicas de la matemática, como lo son suma, resta, multiplicación y división. En mi diagnóstico sobre conocimiento previo, trato o desarrollo actividades que estén directamente relacionadas con esas 4 operaciones. Ahora, ¿a través de qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de un juego didáctico, lo puedo hacer a través de una guía de ejercicio que no tenga ponderación o que simplemente la desarrollemos en clase de la forma más dinámica posible, a través de un juego de adivinanza, a través de un juego de cualquier juego, ¿no? Cualquier juego didáctico que tenga relación con ese tema. Y luego, que es algo muy importante en muchas de las materias, es sobre la lectura y la escritura. Es bueno asignar lectura, que los estudiantes la lean en voz alta dentro del salón de clase. A veces ellos no les da pena o no quieren, se abstraen o se ponen muy nerviosos a la hora de leer en público, pero es algo que tenemos que ir trabajando en los estudiantes desde cualquier nivel. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, a través de lecturas cortas, no pueden ser lecturas tan largas, sobre todo en los adolescentes, lecturas de 1 o 2 páginas, porque recuerda que estamos haciendo un diagnóstico, no estamos evaluando. Entonces no podemos llegar
el primer día de clase con una lectura de 5 páginas, o una lectura corta de 2 o 3 párrafos y que además de que sea corta, sea muy precisa, referente a un tema muy específico. Esas son algunas de las estrategias que uso en cuanto al diagnóstico. Ok. ¿Y cómo ayuda usted a los estudiantes que presentan debilidades pedagógicas y qué estrategia aplica ante la neurodivergencia en el aula? Ok, bueno, tenemos 2 preguntas ahí, ¿no? Entonces, repíteme la primera, por favor. La primera sería, ¿cómo ayuda usted a los estudiantes que presentan debilidades pedagógicas? Ok, bueno, un caso que esto no pasa mucho. Después que hacemos el diagnóstico es algo que va a ser común, pues. Cuando hacemos el diagnóstico tenemos que ser conscientes que vamos a esperar resultados que pueden ser negativos. Ahora, negativo quiere decir que sea malo, no, sino que es el punto de partida. A veces puede ser un punto muy bajo, otras veces no, otras veces un punto alto y bueno, en esos casos son grupos muy buenos. Pero no está de más recordar que puede pasar que haya un estudiante o varios estudiantes que tengan debilidades en el área de matemáticas o en el área de la lectura. ¿Qué tenemos que hacer con esos estudiantes o qué recomendaría yo desde mi punto de vista, en mi experiencia, que he hecho yo otras oportunidades? Al finalizar la clase trato de quedarme 10 o 15 minutos con cada uno de esos estudiantes. Obviamente no siempre me voy a quedar con el mismo estudiante, pero una que otra clase llamo a esos estudiantes aparte, les reviso el cuaderno, les tomo apunte, recordar eso, hay que tomar apunte de qué es lo que están haciendo ellos para luego verificar si hay un avance o no. Tomo apunte de lo que están haciendo, le escribo en el cuaderno de ellos, alguna sugerencia, alguna recomendación, ya bien sea, por ejemplo, desde marcar los subtítulos, subrayar un subtítulo, eso es un punto de partida. Porque hay estudiantes que a veces esa tarea no la tienen hecha. Entonces, eso es una de las recomendaciones que yo haría. Apartar dentro de mi horario 10 o 5 minutos con algunos de esos estudiantes y reflejar alguna recomendación específica para ellos. Okay. Y la otra pregunta sería, ¿qué estrategias aplica ante la neurodivergencia en el aula? Okay. Bueno, un punto muy famoso ahorita, ¿no? Desde el Ministerio de Educación se hace un llamado a que los estudiantes con la condición de neurodivergente, no sé si es correcto el término, me disculpan, sean incorporados a las aulas, ¿verdad? Pero esa incorporación se tiene que hacer a través de la ayuda de un especialista. Cada institución educativa debe contar con un especialista en cuanto a esa temática, pues. Yo como profesor de física, ¿qué suelo hacer yo? Yo debo solicitar a ese especialista el informe médico del estudiante. Ese informe médico lo solicita la institución educativa al representante y eso debe estar resguardado dentro de la institución. Resguardado porque no se usa para fines de tildar al estudiante o señalarlo, sino para ayudarlo, para saber cuál es el punto de partida en ese estudiante. He tenido experiencias muy buenas con estudiantes que no, vamos a decirlo así, no hablan o al inicio no hablaban, estudiantes que no preguntan o no escribían, no se atrevían a pasar la pizarra, pero a partir de esos informes, en esos informes deben haber sugerencias, actividades que sugieren el especialista en este caso que está atendiendo a los niños. Entonces, cuando uno lee esas actividades, uno como docente se enmarca en eso. Y eso te ayuda a que primero el estudiante gane confianza contigo, pueda en algunos casos reflejar qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más a qué le tiene miedo. Y entonces uno como docente tampoco lo va a llevar al límite. Poco a poco que él vaya avanzando. Desde pequeños pasos, pero ojo, pequeños pasos que sean firmes. Que tú sabes que si él se regresa o tiene un punto de que debemos ir un poquito más atrás, es un mínimo retroceso para luego dar un paso más adelante. Recomendación, en el caso de los estudiantes neurodivergentes, se le deben solicitar el informe médico y a partir del informe médico que genera el especialista, plantearles a cada estudiante
una estrategia diferente al resto para irlo incorporando al resto del grupo. Recuerda que lo importante es que ese estudiante, desde mi punto de vista, termine al finalizar el año escolar o al finalizar un periodo escolar, termine incorporado con el resto, haciendo las actividades que también hace el resto de los estudiantes. Profesor. Ahora ya nos quedan pocas preguntas para que se vaya a tomar su café. Con respecto a la práctica del docente, Ajá. ¿qué busca en sus clases? ¿Perfección o excelencia educativa? Ok, ajá. Perfección. ¿Perfección o excelencia educativa? Ok. Bueno, es difícil alcanzar un grado de perfección porque eso es un término relativo. No. Hay que recordar, a nivel profesional para nosotros, algo bueno o malo hay que entenderlo que eso es relativo, no es algo único. No, lo bueno no es bueno para todo el mundo, lo malo no es malo para todo el mundo. Excelencia educativa, no, lo excelente para mí no puede ser excelente para otro, no tengo que obligarlo a eso. Entonces es algo muy general. En cuanto a mi clase de física, que es mi área, a mí me gusta que los estudiantes comprendan o tengan un interés aparte de lo que yo les estoy dando. ¿Cómo me siento grato yo? Cuando un estudiante relaciona lo que yo le estoy explicando o las palabras que yo le estoy explicando, las relaciona con lo que ellos viven a diario. Ejemplo, hoy muchos chicos se dedican a ver anime, se dedican a ver comiquitas de origen japonés o coreano. Si ellos logran entender que en algunos casos los términos que nosotros estamos usando durante la clase tienen relación con alguno de esos animes, yo considero que ese estudiante está entendiendo el concepto. No lo está entendiendo desde el punto de vista de tal vez de la física, pero sí está relacionando un concepto con algo. Y cuando él explica con su propia palabra o en su propia terminología el concepto, como docente, ahí yo tengo que no rebajarme a él, pero sí ponerme a nivel de él. Porque no necesariamente ese nivel tiene que ser más bajo, sino que yo me estoy adaptando a lo que él me está tratando de explicar. Y si en verdad ese concepto que está aplicando bajo su terminología es el correcto, es a mí donde yo digo, no, este chamo sí entendió, este chamo está comprendiendo el concepto que se está hablando. Y que eso obviamente le genere más interés para seguir indagando y que la formulación o la terminología que él use crezca, se nutra, para que se acerque lo más posible, en este caso, a la terminología científica, que es el área mía. Interesante su respuesta, profesor, porque de una u otra manera creo que respondió parte de la siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar la retroalimentación para que el error sea una oportunidad de mejora para el estudiante? Ya respondió en parte esa pregunta. Bueno, fíjate, ¿qué es partir del error, no? Porque a veces las personas creemos que, o algunos colegas creemos que crecimos, en el caso de nosotros, bajo la modalidad de que no podíamos equivocarnos, pues, ¿sí? Sí. Pero fíjate algo. Hoy en día sabemos que para estar seguro de algo podemos equivocarnos, ¿sí? En los casos de los chicos, yo siempre les sugiero, no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de equivocarte, porque si yo veo el error, si yo logro identificar dónde tienes el error rápido, yo te puedo volver a explicar exactamente en base a ese error, ¿sí? Considero que cuando un estudiante tiene la oportunidad de decirme, mire, profe, creo que me equivoqué en esto, yo reviso y en función de ese posible error, yo vuelvo a explicarle. Puede ser desde una suma, puede ser desde un concepto que no se entendió bien o alguna relación o algo pequeño, tan pequeño que si no se atiende al momento, si no se
le da la sugerencia adecuada, puede ser que al momento más a futuro pueda extenderse el error. Y bueno, no, hay que atenderlo, pero siempre desde el punto de vista de que ese error nos va a ayudar a mejorar. Porque le dije que en parte había respondido la pregunta, porque puso un ejemplo muy interesante en el caso de los animes. Y puede que el alumno utilice o asocie de manera equivocada algún término que se utilicen en ese anime, y de allí usted mismo está aprovechando ese error entre comillas, porque puede ser un error de interpretación, pero a su vez usted lo está retroalimentando y utilizando ese error para que él vea los detalles allí, pues. Por eso es que me pareció interesante la comparación que hizo con eso de los animes. Y no solamente pasa con los animes, pasa con deportes, pasa con otras actividades. No, y sobre todo con el deporte, porque fíjate, en Venezuela, donde estamos ubicados nosotros tenemos una alta cultura deportiva. En las instituciones públicas o en las instituciones educativas conseguimos estudiantes que están centrados o ya a los 15, 16 años son atletas de alto rendimiento. Pero cuando van a su práctica deportiva y ellos llegan a la clase, profe, lo que usted me comentó ayer lo puse en práctica, pero claro, uno no es especialista deportivo, uno simplemente le está haciendo énfasis en algunos pequeños conceptos, como por ejemplo en mi área, velocidad, fuerza, punto de apoyo, punto de equilibrio, y eso los ayuda a ellos a entender o a mejorar su práctica deportiva. Ok, y por último, profesor, voy a dejar esta preguntita, la de último. ¿Cuál considera que sea el mayor desafío que enfrentan los educadores en el 2026? Esa es una pregunta. ¿Y cómo lo aborda usted en su práctica diaria? Ok. Bueno, a nivel general, desde el punto de vista en mi profesión como educación, uno de los principales desafíos o retos que yo visualizo a futuro es el apoyo o el uso de la inteligencia artificial. En muchas ocasiones me ha tocado o hemos evidenciado, he observado en algunos colegas, el miedo o el recelo referente a qué se puede o lo que se puede o lo que no se puede hacer con la IA o con el uso de la inteligencia artificial. Sabemos hoy en día que hay diversas plataformas. Nombrarlas aquí, bueno, tardaríamos mucho porque existen diferentes, ¿verdad? Pero nosotros como docentes no podemos tenerle miedo a eso. Más bien debe ser para nosotros como docentes el principal apoyo ahorita. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros como docentes? Actualizándonos lo más posible referente al uso de la IA. ¿Cómo la IA nos puede apoyar a nosotros en nuestra profesión? ¿Ok? Desde crear contenido, desde crear material didáctico, desde crear evaluaciones totalmente diferentes. Considero que ese es nuestro principal reto. ¿Cómo podemos apropiarnos de la IA? Que no parezca que los estudiantes no están ganando esa carrera. Y no es malo que no la ganen, pero también nosotros tenemos que mantenernos al ritmo. Porque si un estudiante crea, genera, monta, diseña, planifica una actividad, una evaluación, una tarea, un proyecto, a través o usando la IA o apoyándose de la manera adecuada, ojo, en la IA, usando la IA, nosotros no podemos ser la persona que le digamos al estudiante no use la IA. Más bien tenemos que ser como docente la persona que ante cualquier sugerencia, ante cualquier duda, seamos el apoyo para el estudiante. Hijo, si no te funciona esta otra. Hoy en día tenemos que reconocer, hay diferentes IA que aportan o trabajan de diferentes formas. Y yo creo que nosotros los educadores nos quedamos atrás referente a eso. Hoy en día mi recomendación a todos los compañeros que se están formando en la carrera docente tienen que empezar a trabajar o a desarrollar sus actividades a través del uso de la IA. Esa es mi principal recomendación y para mí es el principal reto hoy en día en la carrera docente. Porque si nos damos cuenta
que hay muchas plataformas que ofrecen servicios de enseñanza o aprendizaje, de aprendizaje de idiomas usando la IA. Sí, totalmente. Y no nos podemos ver con miedo a decir la IA va a reemplazar el trabajo docente. No, mi punto de vista o mi punto de partida es yo como docente debo apropiarme del uso de la IA para mejorar mi desempeño. Totalmente de acuerdo. Ese es mi principal reto. Creo que ya respondiste la última también. No guardo usted en su práctica diaria. No te quedas. Ya respondió. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Mantilla por habernos dado estos casi 26 minutos de su tiempo y para responder estas preguntas que me parecieron interesantes. Ante todo, bueno, nos despedimos. Que pasen buenas noches. Bueno, ya muchas gracias al profesor Carlos. Saludos a sus compañeros, saludos a su docente facilitador. Y el mensaje que le puedo dar es que, bueno, es una carrera difícil, es una carrera que tiene muchos desafíos actualmente, siempre lo ha tenido. No hay un punto de, digámoslo así, de estabilidad sana, sino que siempre vamos a trabajar, siempre todos los días tenemos trabajo, tenemos tareas pendientes. Y lo único que yo recomiendo es ser paciente. Paciente para escuchar, paciente para ordenar, paciente para liderar. Nos toca tomar decisiones en la carrera docente que a veces no son las más, no son del agrado de todo el mundo, pero es parte de cualquier profesión, no solo de la carrera docente. De resto, bueno, mucho cariño en la profesión y sigan adelante, pues. Hasta luego.